La mordida invertida es una de esas características de deformaciones de la posición de los dientes o quizá de los maxilares. Entonces, aquí hay una connotación interesante. Los dientes en la boca tienen un engranaje de dientes superiores sobre los dientes inferiores. En la mordida invertida esto es al revés. Entonces hay una posición de la mandíbula o quizás solo de dientes hacia adelante. Y quiero que, Eduardo, nos ayudes a definir correctamente, primero, si el término mordida invertida desde la ortodoncia es correcto, y segundo, ¿por qué se crea la mordida invertida? ¿Por qué ese entrecruzamiento anómalo de la posición de los dientes? Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Aquí estamos en Enjuiciando a la Muela, un programa dirigido a la comunidad, al bienestar de la salud y también para la comunidad de odontología, cirujanos dentistas. Hoy tenemos un programa interesante. Muchos de ustedes se han preocupado por los dientes chuecos en casa y los cirujanos dentistas también cómo enderezarlos. Tenemos un programa dedicado a la ortodoncia, la especialidad maravillosa que endereza los dientes en la odontología. Para eso tenemos un connotado profesional de mucha trayectoria profesional, de educación y sobre todo de experiencia en su especialidad, la ortodoncia. Graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene un grado de maestría en la misma universidad, maestría en estomatología, tiene una maestría también en docencia en la Universidad Privada San Martín de Porres, tiene un grado de doctor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente es profesor principal en esta universidad, y él es director de la carrera de odontología, así también de las segundas especialidades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Con nosotros, Eduardo Morzán Valderrama. Gracias, Eduardo, por visitarnos esta mañana. Si me permites tutearte, por favor. Por supuesto, gracias. Bueno, voy a decir doctor Vargas una sola vez. Gracias, Martín, por este espacio. Gracias por tener un espacio de construcción, sobre todo para que la gente conozca un poco lo que es la odontología, las especialidades y la salud. Valoro mucho que hayan personas como tú que se encarguen de que a las personas cotidianas puedan tener un manejo de mejor información para elegir los mejores profesionales y el mejor cuidado de su salud. Gracias, Eduardo, por tus palabras y por tu aliento. Son muy bien recibidas y definitivamente me van a ayudar muchísimo. Eduardo, quisiera preguntarte, por favor, primero por tu expertise. ¿Cómo nació la odontología en tu corazón? ¿Cómo nació la educación en tu corazón? Porque haces educación desde casi cuando egresaste de la universidad y son más de 30 años, ¿no? Sí, compartimos promoción, así que no podemos engañarnos, es correcto. Bueno, la odontología nace en mí, en mi familia. Ninguna persona está asociada a la salud, a las profesiones de salud. Mi padre quiso ser médico, pero por razones de la vida pues, no se pudo. Y nace en mí más por la curiosidad que al ir a mis controles odontológicos, que en paz descanse el doctor Jaime Otero, que era mi odontólogo en esa época, pues él tuvo la delicadeza de invitarme a su consultorio a mirar. Claro. Bien, y en este ir y venir encontré de pronto esta condición, este escenario en el cual veía los dientes chuecos y él me enseñaba cómo aparecían derechos o me enseñaba al paciente. La magia. De verdad que me quedé maravillado cómo es que el hueso, ese concepto que tenía uno de joven, que el hueso es una sustancia muy dura, cómo se podían mover los dientes ahí. Y lo otro que me encantó es pues, la expresión de la gente, ¿no? Cómo las personas salían al término del tratamiento, evidentemente sonrientes y felices de tener pues, una belleza en su sonrisa. Un cambio, ¿no? Un cambio, ¿Y la educación, sí. Eduardo, cómo nació? Para terminar con esto, desde el cuarto año de media sabía que quería ser ni siquiera odontólogo, sino ortodoncista. Ah, mira. Y la educación nace al final del programa. Tuvo el doctor Wilson Delgado, claro, que ha sido invitado tuyo, tuvo la gentileza de invitarme a su área, medicina oral, cirugía oral, y estuve ahí un año compartiendo experiencias y la verdad que me encantó.
Pero valgan verdades, yo siempre, y se lo dije desde un principio, lo mío era la ortodoncia y nace el deseo de enseñar porque desde muy temprano entendí que la mejor forma de aprender es enseñando. Ajá. Y me encantó la idea, me encantó esta apuesta en poder compartir en ese momento lo poco que sabía con otras personas, porque creía también que era una forma de retribuir un poco a la vida. Claro. Un poco altruista, puede sonar extraño, altruista, pero sí fue algo que me nació desde muy temprano. Muy temprano. ¿no? Muy temprano. Hoy diriges una escuela de odontología. Correcto. Diriges también especialidades. Sí. Cuéntanos ahora el desarrollo actual, porque empezaste muy temprano como profesor auxiliar, hoy ya eres profesor principal y director de carrera. Sí, Cuéntanos cómo es la experiencia hoy. Una carrera larga, ¿no? Nosotros nos graduamos de la Universidad Cayetano Heredia, se me invitó a ser docente, estuve haciendo carrera en paralelo con diferentes programas de maestría, especialidad en ortodoncia, diplomados, etc. E hice toda mi primera carrera docente dentro de nuestra alma mater, ¿bien? Y ahí fui ascendiendo profesor, casi profesor principal. Y por razones de la vida, pedí licencia porque nació mi primera hija, Almendra, y me desconecté de nuestra universidad, y en ese ínterin me invitan a UPC. Ajá. Y bueno, en UPC vi una parte de la profesión que no teníamos mucho conocimiento, como el tema de gestión, venta de servicio, el manejo empresarial. Y me enganché, me encantó el modelo de la UPC, un modelo por competencias, nace con el modelo de competencias, y ahí hice esta segunda parte de la parte educativa o académica. Académica, ¿no? Y en UPC, he pasado casi por todos los cargos, profesor a tiempo parcial, coordinador de programa, y como tú presentabas ahora, actualmente soy el director del programa de odontología, la carrera de pregrado y de las 4 segundas especialidades que Pero tenemos. igual te mantienes en el staff de profesores de ortodoncia, que es tu especialidad, ¿no? Sí, a ver, amo tanto la educación como la ortodoncia. La ortodoncia un peldaño más arriba. Un poquito más. Pero creo que no podría vivir sin las dos a la vez. Claro, indudablemente. Un poco extraño, pero preferiría no tener que elegir y no me hagas la pregunta en ningún momento. Pero amo las dos. Está bien. Entonces, hablemos un poquito de esa ortodoncia, una de tus dos pasiones, y ojalá más adelante podamos tenerte nuevamente como invitado para hablar de educación. A propósito de la IA y todas las plataformas digitales que hoy permiten que la educación tenga una didáctica y una llegada diferente. La mordida invertida es una de esas características de deformaciones de la posición de los dientes o quizá de los maxilares. Entonces, aquí hay una connotación interesante. Los dientes en la boca tienen un engranaje de dientes superiores sobre los dientes inferiores. En la mordida invertida esto es al revés. Entonces hay una posición de la mandíbula o quizás solo de dientes hacia adelante. Y quiero que, Eduardo, nos ayudes a definir correctamente, primero, si el término mordida invertida desde la ortodoncia es correcto, y segundo, ¿por qué se crea la mordida invertida? ¿Por qué ese entrecruzamiento anómalo de la posición de los dientes? La primera pregunta es muy fácil de responder. La respuesta es correcto. El término de mordida invertida hace referencia a la condición que expresa, ¿no? Que encontramos en las personas, que es que los dientes inferiores estén por delante en relación a los superiores, entendiendo que lo esperado es, lo normal, lo esperado es que los dientes superiores estén ligeramente por delante que los inferiores. Entonces, como término está bien, define muy bien, estructura muy bien y describe bien el concepto, ¿no? La segunda pregunta es amplia, voy a tratar de ser muy explícito, porque la mordida invertida puede ser la manifestación, pues es el signo de diferentes escenarios, ¿no? El escenario más dramático, para ponerlo así, porque probablemente las personas que nos escuchan podrían tener algún familiar o alguien en casa. El escenario más dramático es el que compromete el rostro, ¿no? Las líneas del rostro, la apariencia, y ese básicamente tiene un origen genético por
por exceso de crecimiento de la mandíbula o de pronto la zona media del rostro, que nosotros llamamos maxilar superior, está poco desarrollado hacia adelante. También puede ser una combinación de ambas situaciones que hace que el aspecto sea más notorio. Entonces, un primer escenario de mordida invertida es aquel que está asociado a cambios en los patrones de crecimiento esperados del rostro. Correcto. Factores genéticos principalmente. Correcto. ¿Ya? Hay una influencia familiar. Una influencia familiar. En estos casos, de pronto, hasta abuelos paternos, alguien en la familia lo arrastra. No necesariamente, y esto para las familias, no necesariamente los padres pueden presentarla, pero sí probablemente alguien en la familia, algún abuelo del niño, del familiar, puede ser el que presenta la condición. Y para el lado menos dramático, es aquella condición en la cual la mordida abierta ocurre cuando erupcionan los dientes, ¿bien? Y los dientes de arriba, los dientes frontales, que se llaman incisivos, erupcionan hacia adelante, ¿correcto? Y los dientes de abajo, que también son incisivos, erupcionan hacia atrás, ¿bien? Luego estos inferiores, la lengua los empuja ligeramente hacia adelante hasta que encuentran un tope, un contacto. Entonces, si durante la erupción o crecimiento de dientes, el término correcto es erupción, ¿no? Sí. Cuando aparecen los dientes y bajan, hay un disturbio, algo hace que la vía normal cambie, por ejemplo un golpe, por ejemplo algún hábito, chuparse el dedo, en fin, el dedo no, pero cualquier otro hábito, podría hacer que haya un cambio en la erupción normal y los superiores se vayan hacia atrás. Si estamos en esta condición que es la menos dramática, evidentemente el manejo va a ser mucho más simple y más rápido. Correcto. En el medio de esto está ya mezclas entre... La combinación de las dos. Sí, un poco de cada una, ¿no? Un componente que viene de la propia erupción de los dientes, mezclados con factores ambientales. Correcto. Y la genética también. Esos dos espacios, esos dos escenarios, el muy dramático y el menos dramático, creo que pueden ayudar mucho a las personas que nos escuchan. Correcto. ¿Y cuándo los papás deben, los papás pueden tener quizás la mirada muy interesante y objetiva, decir, aquí ya estoy viendo que se parece a papá y no me gusta la mordida de papá. No me gusta el papá. Entonces, no me gusta el papá. Me gusta su corazón, pero, en fin, pero lo que quería preguntar es, ¿cuál es el momento apropiado para llevar al ortodoncista? Ok. ¿Cuál es el momento en el que llama la atención y el ortodoncista ya tiene que empezar a actuar? En general, retrocedamos un pasito, ¿bien? Para nuestro público. Debemos llevar a los niños, a nuestros hijos, al odontólogo desde muy temprano, incluso apenas nacidos, para aprender un poco de la cultura odontológica, cómo cuidarlos, etc. Pero en términos generales, ya cuando terminan de erupcionar, yendo al punto específico, no será muy larga la conversación, si los dientes de mi hijo ya veo que se están invirtiendo en la zona de adelante, entonces probablemente a los 5 años, para ese caso puntual, vale la pena que le dé la mirada, si bien el odontólogo general, mejor el odontopediatra, claro, y el odontopediatra, que normalmente debería tener el conocimiento adecuado, puede guiar las primeras consultas. De no tenerlo, y no es ningún pecado, levantar la mano y buscar a un profesional ortodoncista que le guste ver niños, que conozca mucho del desarrollo de la dentadura y el crecimiento de los maxilares, para orientar. Entonces, la pregunta es bastante abierta, pero para dar una pauta muy clara, los dientes de leche terminan erupcionar a los 24 meses de vida, a los 2 añitos de vida, 2 años y medio de nuestros hijos. Si yo ya detecto que está cruzado, es pedirle a mi odontopediatra o a mi dentista general que me recomiende un ortodoncista. Correcto. Muchas veces el paciente mayor lleva a sus hijos a su dentista y no siempre el odontólogo general que atiende a este paciente mayor es el que está indicado para esos primeros signos de alarma, ¿no? Porque el odontopediatra, y eso me gustaría enfatizarlo, el odontólogo general puede tener algún matiz de información de esto, pero el odontopediatra es el que da la alarma para decir, hey, aquí necesitamos el especialista
y va a interconsulta con el especialista de ortodoncia. Correcto. Entonces, esa es la ruta. Sí. ¿Hay alguna forma de... Nos has descrito claramente que las alteraciones genéticas, principalmente de anomalías del crecimiento y desarrollo maxilar, esas quizás necesitan una intervención mayor. Las más accesibles, más fáciles, son las que son malposiciones de dientes nada más. ¿Hay alguna forma de prevenir ambas situaciones? La genética intuyo que no, ya está claro, hay que intervenir, pero la dentaria, eso que solamente son los dientes chuecos, ¿hay alguna forma de prevenir? Sí, pero antes de responderte, entender que casos tan particulares de mordida invertida temprana deben ser, que se reconozcan tempranamente deben ser vistos 4 o 5 años de edad. Ajá. Pero normalmente, visto para los padres que nos escuchan, si no veo ninguna mordida invertida, el ortodoncista debe ver por primera vez al paciente a los 8, 9 años de edad. Bien, regresando a tu pregunta, ¿cómo prevenir? No, difícil. ¿Ya? Si yo veo en mi niño chiquito algún hábito que me llame la atención, de pronto esa es una señal de alarma para tener una mirada particular. Claro. O sea, el tema de que los dientes vayan a erupcionar con un patrón diferente, lo podré verificar en el momento que esté ocurriendo. Y claro, ahí pronto hay que ir al dentista, pero que pueda prevenirlo no. La mejor prevención, y esto sí, para las personas que nos escuchan, es si yo veo que mi niño respira por la boca, que no la cierra cuando está dormido, incluso que ronca o que se chupa el dedo, acudan a su odontopediatra. Eso es importante, porque el odontopediatra está en la perfecta capacidad de manejar estos hábitos que, retirados con prontitud, van a evitar que generen disturbios en la posición de los dientes o en el crecimiento de los maxilares. O sea, si hay alguna prevención, es esta mirada. Correcto. Si el patrón de erupción también tiene un componente hereditario, pues va a suceder lo que tenga que suceder. Ajá. Pero si hay un hábito que va a generar o que podría generar movimiento de los dientes en la erupción, ese es el que hay que intervenir pronto. Perfecto. ¿Sí? Dentro de estos hábitos, para terminar este segmento, dentro de estos hábitos que pueden alterar la posición de dientes, más que de maxilares, porque estamos entendiendo que la alteración de maxilares es básicamente un componente genético. Totalmente. Existe también la posibilidad de que una respiración inadecuada, las amígdalas o algún problema respiratorio pueda alterar la posición de los dientes. ¿Existe esto? Sí. El otorrino entonces debería también tener información de esto, ¿no? Sí, los médicos otorrinos deberían manejar el concepto, que creo que no lo tienen muy claro, que el volumen, no el órgano como tal, no el proceso infeccioso por el cual está pasando una faringe, no una amígdala aumentada de volumen como respuesta a un proceso infeccioso, sino que el volumen que ocupa un espacio genera una variante en el patrón de crecimiento que ya está predeterminado genéticamente. Principalmente cuando el aire ingresa por la zona media del rostro, que es lo esperado, ese estímulo sirve para que se desarrolle el maxilar superior completamente. O sea, por increíble que parezca ese concepto, el volumen o el ingreso, el pasaje de aire facilita y promueve este desarrollo. Entonces, si la persona por alguna razón que podría detectarla el otorrino, ¿no? Claro. Alguna variante anatómica, algún tema crónico, respiratorio, no permite que el aire ingrese, entonces el desarrollo de este maxilar superior va a estar disminuido, pudiendo condicionar una mordida invertida. De pronto, en este caso, claro, no tan directo con la posición de los dientes, pero sí con el desarrollo del maxilar. Claro. Y si este maxilar no se desarrolla lateralmente y hacia adelante, podría aumentar o potenciar negativamente una mordida invertida. Entonces imagínate si, digamos, la mamá tiene la carita un poquito aplanada por acá, ¿bien? Y su niño no tiene las vías aéreas superiores libres, se complica el paso. Se complica el tema, ¿no? Y lo mismo, y es cierto, completamente cierto para el tema de las amígdalas a nivel faríngeo. Si ocupan un volumen importante,
definitivamente la persona va a estar, este niño en crecimiento va a tener que estar con la boquita abierta, tomando esta postura más alargada del rostro, y eso va a influir principalmente, pero no necesariamente no va a dejar de influir, principalmente en que la carita de esta persona se haga más larga, o sea, que la mandíbula crezca hacia abajo. Otra vez, si hay en esta familia supuesta algún viso, algún antecedente genético, entonces todo se potencia negativamente, ¿no? Interesante. Qué importante la información de la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? Interprofesionalismo incluso, porque son ya profesiones diferentes, ¿no? Yo pienso que hay que hacer un pequeño refuerzo de cuán importante es que visite no al odontólogo general suficientemente para los niños, sino al odontopediatra, que son la puerta de entrada para luego la especialidad de ortodoncia. Vamos a hacer un pequeño break aquí para poder agradecer a los auspiciadores del programa. Coltene, Micromega, DentoShop, Asyami, a todos ellos nuevamente el agradecimiento. Con el doctor Eduardo Morzán. ¿Qué es más difícil, mover dientes o coordinar toda una carrera de odontología? Coordinar toda una carrera de odontología. Muy complicado. Un mito sobre la ortodoncia. Las terceras molares vuelven a hacer que los dientes se pongan torcidos. Brackets metálicos, estéticos o alineadores. Los tres. Cualquiera. Cualquiera. Ortopedia u ortodoncia. Los dos. Uno se complementa y se potencia del otro. ¿Docente o consulta privada? Consulta privada. ¿Qué fue lo que le hizo elegir ortodoncia? Cómo los dientes podían moverse en una matriz dura como el hueso. ¿Qué le da más orgullo, un caso clínico bien terminado o ver a sus alumnos graduarse? Dependiendo del paciente y dependiendo del alumno. Lo que más le gusta de la ortodoncia. Satisfacción del paciente. ¿Alguna vez dudó de su carrera? Nunca. ¿Se considera el coordinador estricto o el buen agente? Dependiendo de la etapa de la vida. ¿Quién sufre más en ortodoncia, el paciente o el doctor? Ambos. ¿Universitario o Alianza? Manchester United. ¿Algún hobby? Sí, fútbol inglés, especialmente seguir al Manchester United. Y como para culminar, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere estudiar odontología? Que se dedique a estudiar y a estudiar. Eternos estudiantes. Siempre. Si no fuera ortodoncista, ¿qué especialidad hubiera escogido o qué sería de su vida? Dentro de la odontología, probablemente rehabilitación. Si no hubiera sido odontólogo, en primer lugar, estaría probablemente perdido. No tengo ni idea. ¿O siendo futbolista? No, probablemente me habría dedicado a la docencia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Eduardo, permítenos conocerte un poco más de tu aspecto personal. Se te la corbata un poquito. ¿Estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntanos, por favor. Sí, estoy casado. Mi esposa se llama Juliana. Ella es odontopediatra y ortodoncista. Opa, redondo el programa. Sí. Tenemos 3 hijos. Almendra es nuestra hija mayor. ¿Cuántos años tiene Almendra? 17, a puertas de cumplir 18, ya terminó el colegio. ¿Y tiene la vena de odontología también? No, me parece que ninguno. Almendra quiere estudiar ingeniería física. Ajá. Sí, así que está, salió extremadamente inteligente de haber salido a la mamá, seguramente. Interesante. Está postulando a una universidad en el extranjero. Ajá. Dicho sea de paso, ya ingresó y de pronto se va. De pronto se va. Claro. ¿no? Entonces estamos ahí
en un proceso de revisión de becas y, en fin, esos temas. Ajá. Pero ella ha sido una estudiante brillante, ¿no? Cada persona tiene sus Qué bien. fortalezas Sí. y los temas que tiene que trabajar. Y de hecho, una de las fortalezas de Almendra es que le encanta estudiar. Disciplinada para eso. Luego está Aranza, Ajá. que es la segunda, va a cumplir 15 ahora en marzo. Ella es artista. Ajá. No voy a decir diametralmente opuesta a Almendra, porque son muy parecidas y como chicas muy responsables, pero tiene una línea artística muy Claro, desarrollada. claro. ¿No? De hecho, ahora mismo se está preparando para una obra teatral en su colegio, Ajá. que es el Talent Show, que se va a presentar en unas semanas. Y nada, súper demandante. Le encanta el baile, cantar, el teatro. Definitivamente va a definir su vida profesional por ahí. En ese rumbo. Yo lo único que le insisto a ella es que haga algo de gestión y administración para que más adelante Claro. pueda también Potencie, acompañarlo, claro, ¿no? Potencie lo que elija, ¿no? su habilidad. Ajá. Y el más pequeñito, que es Lorenzo, es el chiquito de la casa. Ajá. Lorenzo va a cumplir 9 años, ahora en junio. Bueno, ya te imaginarás, tiene varias mamás en casa, desde la señora que nos ayuda, Julie, obviamente, Claro. las Y las abuelas, hermanas. en fin, y las hermanas. Y las hermanas de más. Sí, Ajá. Lorenzo todavía está pequeñito. Bien. ¿Algún deporte de pasión? Corría tabla, Ah, mira. por raro que parezca, cuando tenía frondoso cabello. Ajá. Corría Morey, principalmente la Morey Boogie, de haber escuchado. Claro, claro. Y un poco comencé con tabla hawaiana, pero tuve que dejarlo porque era o estudiar Claro. o dedicarme al Pero, deporte. ¿hiciste tabla en qué época más o menos? Cuando tenías 20. Hemos terminado el colegio en el 85, Hasta- entre el 80 al 85. Ajá, básicamente. época de colegio. Sí, básicamente. y sí, me sigue encantando. el ¿Y surf. dónde corrías tabla? No, ¿En qué parte? abajo nomás. ¿En Miraflores o Barranco por ahí? En esa época el Amore se corría mucho en el regatas. Yo soy Ya, socio claro. de regatas desde pequeño y se prestaba muy bien para correr. Un Perfecto. poco en la Pampilla, un poco en lo que era redondo en esa época, reventaba, se corría Ajá. bien. Pero ya bueno, se acabó el La época. surf, la época de surf porque tenía que tomar una decisión. Pero Era- ahora, hoy hay algún otro deporte que practicas, algo para mantenerte. Hago acondicionamiento físico. Ya. Hace un par de años decidí trabajar para mejorar mi Claro. salud. Trato, Claro. como siempre lo logro, de llevar un estilo relativamente saludable. Hago ejercicio 3 veces por semana en mi casa, Claro. acompañado de un terapeuta, un terapista físico, que ya es una rutina y me levanto temprano 3 veces por semana, estoy 1h30, 2 horas, trato de cuidar la dieta, sí, trato, a veces lo logro, a veces no lo logro, pero en términos generales sí, creo que es una preparación para la segunda parte de mi vida. Sí. Que es Que todavía no ha empezado. Todavía no ha empezado. Todavía hay que seguir. Quiero entrar a la parte más adulta de mi vida con la mejor condición física y mental posible. Perfecto. ¿Película de cine que te marcó? ¿Alguna que recuerdes? Alguna que recuerde, varias, pero en este momento, a ver, una que me gustó mucho, El cielo puede esperar. Ajá. Probablemente ni la hayas escuchado, No, es una no, es película la primera vez que- antigua, ni siquiera recuerdo a los actores, ni el director, yo era muy pequeño. En Pero es blanco y negro era la es una película. película que tengo aquí, ¿En blanco y negro era que la no la he película? vuelto a encontrar. Debe ser en blanco y negro. Sí. En blanco y negro. El cielo puede esperar. Ni Y- siquiera sé cómo se tradujo del inglés. Ajá. ¿A una música que prefieras bailar y otra escuchar? Ok, bailar probablemente ninguna. Ajá. Pero si tengo que bailar, que sea rock de los 80. Ok. Me encanta la música, me encanta escuchar Español e inglés. español e inglés, las dos. Las dos cosas. Ajá. Por igual tengo gustos musicales diametralmente opuestos. Mi esposa se ríe, un día puedo estar escuchando, ¿qué haces escuchando a Rocío Jurado? Ya. ¿No? Y al otro día estoy escuchando Metallica, o cambio de un... No Claro. tengo un género, es De elección. de elección. Permanente. Me encanta la música. En general. Muy En bien, general Eduardo. sí, bastante. Permítenos entrar ahora a la segunda parte de... Y vamos a regresar al tema mordida invertida, ¿no es cierto? Ok. El tratamiento, Eduardo. Nos has hablado que son tiempos diferentes para las personas que están afectadas por mordida invertida. Va a depender de la evaluación
desde sus primeros signos de alarma del odontopediatra, luego el especialista. ¿Y cuál es la ruta? Porque no siempre los tratamientos son brackets, los aparatitos de ortodoncia. A veces hay necesidad quirúrgica. Cuéntanos sobre los tratamientos de la mordida invertida. Ok. Para nuestro público, ¿ya? Porque esto es bien, bien importante. Vamos otra vez, Martín, al caso dramático. Ajá. ¿Ya? El caso dramático que tiene un origen que la mandíbula sea grande, ¿ya? Señor, señora que me escuchan en mi casa con todo cariño, si la mandíbula es grande y el papá la tiene grande y el abuelo la tiene grande, en términos generales, dejen a su hijo tranquilo en la niñez y en la adolescencia. La mandíbula va a crecer Inevitablemente. lo que tenga que crecer, ¿ya? Es duro el concepto, pero he visto muchos casos de niños y adolescentes que ya llegan a los 15, 16, 17 años emocionalmente cansados, Claro. de 7, 8, 9 años de tratamiento para terminar diciéndoles usted tiene que entrar a un quirófano para poder corregir este tema. Bien, es bien duro. Experiencias de vida, cambiar el ánimo con el que viene la familia, y que a los 16, 17 años te digan esto es un golpe bien duro. Claro. Entonces, por favor, con el mejor ánimo para la gente que nos escucha y con mucho cariño, si usted detecta esta condición de una mandíbula grande de verdad, vaya obviamente a un buen especialista y traten de manejar lo que se pueda en el interín. Por ejemplo, generalmente los pacientes de mordida invertida, que tienen este crecimiento diferente, tienen el maxilar superior chiquito, chiquito en ancho y chiquito hacia adelante. Entonces, el armonizar el ancho del maxilar y el llevarlo hacia adelante para que tenga un tamaño y un volumen adecuado, tiene que hacerse tempranamente. Entonces, el punto es que si bien muchas veces los problemas son mandibulares, en la mandíbula inferior, se acompañan de temas en el maxilar superior que esos sí deben ser tratados. No necesariamente con brackets, como comentabas. De pronto una estimulación mecánica para que el maxilar sea más ancho. Correcto. De pronto una estimulación hacia adelante, ¿no? Para la gente que nos ve hacia adelante, durante la época de crecimiento, si es una niña, si es una que se convierte en adolescente, mejor en la época que ocurren los cambios importantes de la niñez a la adolescencia, y si es un varón antes de los 14, 15 años de edad. Porque después se complicaría el efecto de respuesta. No estoy comentando que no se pueda de pronto ampliar un maxilar en un chico adulto joven, 20, 21 años, sí se puede actualmente, pero es mucho más fácil, más oportuno hacerlo tempranamente. Entonces, ese es para el caso dramático. Correcto. ¿Ya? Entonces, siempre, por favor... Paciencia a los papás. Paciencia y supervisados por un buen especialista. Y a veces los conceptos pueden ser duros, pero es mejor invertir en un buen especialista que ir en un odontólogo que de pronto tiene la buena voluntad, pero no se dio cuenta que tenía que conocer un poco más del asunto. Correcto. Y el otro lado el otro escenario, que es el dientecito que está, ¿no?, creciendo un poquito hacia atrás, ese, mientras más pronto se trate, y es mejor. Por ejemplo, generalmente a los 7, 8 años de edad cambiamos los dientes de adelante, y en ese momento que está creciendo el diente y que se encuentra en camino, de repente un aparatito tan chiquito que se pega en los dientecitos de abajo es suficiente. De repente unos 4 brackets en ese momento soluciona el problema. Entonces hay múltiples formas de manejar los temas de mordida invertida. Obviamente no hay una receta para todos los pacientes. Claro. Y cada paciente tiene que ser valorado como individuo único. Y a todo esto, reforzar, por favor, para las personas que nos acompañan, el tema de los hábitos, ¿ya? Mientras más pronto sea corregido el hábito, menos influencia en el desarrollo va a tener. Influencia negativa en el desarrollo de los maxilares. A veces los papás en casa no se dan cuenta de los malos hábitos. Por eso es importante llevarlos al odontopediatra, que son los que primero dicen, aquí hay un mal hábito, identifican el mal hábito. Tal ¿no? cual, correcto. En los casos dramáticos, ese cambio
esa discrepancia de crecimiento entre maxilar y mandíbula puede generar una alteración en la articulación. ¿Hay consecuencias de la mordida invertida en la articulación temporomandibular? Es una linda pregunta que tiene años haciéndose en odontología. La evidencia actual muestra que no necesariamente, ¿ya? Entonces puedes tener a la persona que muerde al revés, con la mordida invertida, y lo vemos y vamos a decir, wow, qué cuadro tan severo, ¿no? Sí. Y vive feliz sin ningún problema en la articulación. Correcto. Y el extremo opuesto es cierto, una persona que muerde maravilloso para la foto, para la revista, ¿no es cierto? Y de pronto tiene tremendos problemas de la articulación. Entonces, ojo, no son entidades o con situaciones separadas. Obviamente tienen que verse de manera integral. Claro. Pero no hay una necesaria relación directa entre uno y otro. Ahora, sí, como odontólogos, como profesionales, nuestro deber tiene que hacer, lograr en nuestros pacientes lo que reconocemos y sabemos que es lo correcto. Porque es quitarle leña al fuego. Me explico, si viene un paciente con la mordida invertida, es mejor corregirla, claro, para tener una buena relación de lo que tú hablabas al principio, de cómo los incisivos muerden, los dientes frontales de arriba cubren a los de abajo, como se ha comentado, pero no solamente es esto, sino que además tiene que haber un contacto íntimo y cerrado para que cuando la persona mueva su mandíbula a los diferentes planos del espacio, ocurra sin que haya ningún disturbio articular. Correcto. Eso se llama, obviamente, para nuestros amigos, se llama la guía de los dientes anteriores. Entonces, es mejor tenerla, aunque no sea una perfecta garantía que vaya a tener una mejora o una condición peor de la articulación. Eso tiene que estar bien claro. Perfecto. En los casos dramáticos, ¿cuál es la frecuencia que terminen en cirugía? ¿O todos los casos dramáticos, estos de discrepancia mandibular, son quirúrgicos? Y te voy a responder con la mayor transparencia que pueda, aunque algunos de mis colegas ortodoncistas salten. Todos deberían terminar en el quirófano. ¿Bien? Bueno, todos, en biología no podemos encasillar a todos, sí, pero vamos a imaginar que esta es la mordida perfecta y este es el caso dramático, ¿ya? Que tiene una gran distancia. ¿Bien? Y esto para las personas que nos acompañan en el podcast. Si la distancia es muy grande, cerrado, no hay nada que hacer. Si la distancia es relativamente corta, ¿bien? Y se podría evitar una cirugía, es viable hacerlo, siempre que el movimiento, en este caso está al revés, los de arriba los tengo que llevar para adelante y los de abajo los tengo que llevar para atrás, siempre que el movimiento de estos dientes sea, más que el movimiento, el término, la posición final de estos dientes sea compatible con una anatomía estructural de las encías, lo que nosotros llamamos periodonto, el tejido de soporte tenga una estructuración, una anatomía correcta. Porque si voy a corregir una mordida invertida, este es el dramático, cirugía. El que está muy, muy pequeñito lo puedo corregir con mis brackets, sí. Pero vamos a hablar del que está un poquito más, digamos al medio, ¿no? No es perfecto, pero al medio. Entonces, si voy a corregir a este paciente sin cirugía, voy a terminar con mis dientes de arriba echados para adelante y mis dientes de abajo echados para atrás. Y voy a decir, perfecto, ahora, ¿no es cierto? Claro. Mis dientes de arriba cubren a los de abajo. Qué lindo, el doctor Morzán corrigió la mordida invertida. Claro, pero cada vez que muerde este paciente, y para las personas que nos acompañan, va a ocurrir esta palanca. Y esta condición mecánica con un periodonto, una encía que de pronto estructuralmente no es la más correcta, y con los años, juventud divino tesoro, decía mi abuela, con los años comienzan a haber problemas en el soporte de los dientes. Entonces, sí, un check, arreglo la mordida invertida, pero en la balanza, ¿le estoy haciendo un bien al paciente? Bueno, yo no voy a ver al paciente, si mi pensamiento profesional es, yo no voy a ver a este paciente dentro de 30 años, sabrá Dios dónde me lleve la vida. Claro. Si mi pensamiento es ese, de repente no lo justifico. Podría pensarse, pero de ninguna manera. O sea, no vale la pena, ¿ya? Salvo
casos muy bien seleccionados, hacer lo que se llama una compensación ortodóntica. Correcto. Son buenísimas. Hay gente que hace compensaciones maravillosas, pero tiene que estar bien indicado. A veces, y es cierto para terminar este concepto, que la familia no tiene otra opción por temas económicos, y es duro. Nos encontramos en un país en vías de desarrollo donde, en fin, no todas las personas tienen la capacidad adquisitiva de hacer una ortodoncia y una cirugía. Entonces, de pronto, en este escenario y con conocimiento de los padres y del paciente, de lo que acabo de comentar, de pronto el camuflaje ortodóntico se convierte en la mejor primera opción para ese paciente. Por eso digo que ser muy claro. Cada paciente debe ser manejado y tratado única y exclusivamente como para esta persona. Correcto. Entonces, si la pregunta como la pregunta es bastante abierta, entonces el caso dramático y el intermedio, si no hubiera alguna otra razón potente, mi primera sugerencia profesional sería: vamos por la cirugía junto con la ortodoncia. Correcto. Si el caso es muy ligerito, bien evaluado, Ajá. nos puede acompañar un especialista en periodoncia si tenemos dudas, no tenemos que saber todo y entonces hay una salvo compensación. que estéticamente en la familia estén pensando también corregir el perfil facial y ahí ya son temas estéticos, ¿no? Entramos en una evaluación integral, ¿no? Así es. En esta última etapa de mi vida profesional, interactuando mucho con pacientes de naturaleza quirúrgica, sí, la mayoría de ellos vienen con retratamientos, con historias de tratamientos de 6 años, como segundos tratamientos, con problemas articulares. Entonces, a los colegas que nos escuchan, por favor, seamos lo más profesionales, pensando siempre que en ese ser que viene a buscarnos, nos viene a pedir ayuda. Correcto. Y que pensemos que en esa persona, en ese paciente, como si fuera nuestro hijo, nuestra mamá. Porque finalmente somos profesionales de la salud. Y eso es lo que debe primar. En ese concepto es muy, muy potente, que a veces por una u otra razón lo podemos perder, ¿no? Perfecto, Eduardo. Excelente. Yo me quedo con esta parte de tu elocución como corolario de la entrevista. Me gustaría tener palabras finales tuyas sobre el futuro del tratamiento, si es que hay prevención de la mordida invertida, y un mensaje final para los cirujanos dentistas, odontólogos generales, especialistas, odontopediatras quizás, y también para la comunidad. Ok. Sobre el futuro de la prevención, es una muy buena pregunta. Pensaremos en algún momento en manipulación genética. Sí. No estoy muy ilustrado al respecto para hacerte lo más honesto posible, pero tengo claridad que así como cualquier otra condición o enfermedad que requiera la manipulación genética, está en progreso de desarrollo. Entonces, entendería que eventualmente, ¿no?, familias o grupos familiares que tienen estos genes que activan el crecimiento, sobre todo mandibular, podrán ser controlados, ¿no? Como mensaje, ¿no? Correcto. Para nuestros queridos colegas, por favor, somos odontólogos, seamos los mejores profesionales que podamos ser. Si encuentro una situación en un paciente en general que no puedo manejar o que no estoy preparado, tenemos colegas que sí lo pueden hacer. Entonces, no tengamos miedo. No tengamos miedo de que voy a perder al paciente si se lo mando al doctor Vargas para que le haga una endodoncia. No. Y si el paciente por alguna razón decide mantenerse con el siguiente doctor, algo tendré que hacer yo para mejorar mi comunicación o mi servicio profesional. No tengamos miedo de derivar. Derivar es un arte y es una obligación del profesional. Es como mensaje general, odontólogo general, odontopediatra, especialista en ortodoncia, profesionales que les guste entrar a terrenos que de pronto no han tenido la oportunidad. El mejor consejo: correcto, estudien en espacios formales. Estudiar es un esfuerzo, es una inversión que de pronto no va a ser a corto plazo, pero una de las mejores cosas que podemos hacer como profesionales es invertir en nuestra propia educación para dar un mejor servicio. Si quiero ampliar mi servicio y
poner brackets y controlar crecimientos y qué sé yo. Lo correcto es que estemos bien preparados. Años atrás, 30, 40 años atrás, se podría justificar, pero actualmente no. Claro. Y elegir la vía de educación correcta en una institución seria es lo mejor. Y Correcto. resalto la institución seria, porque desafortunadamente, no necesariamente, y lo dejo ahí, Sí. todas las ofertas son las adecuadas. Correcto, ¿Ya? Eduardo. Sí. Bueno, excelente mensaje, Eduardo. Permíteme, por favor, un obsequio del programa. Es algo muy sencillo, pero hecho con mucho cariño para que nos recuerdes en Enjuiciando a la Muela. Gracias. ¿Puedo Para un abrirlo? cafecito, sí, por supuesto, claro. O para un refresco, un café helado ahora. O un refresco. Ay, el café debe ser siempre caliente. Ah, Ah, qué bonito, gracias. Bueno. Muchas gracias, Martín. a ti, Eduardo. No, y creo que uno de los pocos vicios que me queda en la vida es el café. Y espero no dejarlo. Muchas Está gracias. bien. A ti, Eduardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerte en otro programa. Hay muchos temas de ortodoncia en el tintero y, bueno, con una calidad profesional que tú tienes, reconocida no solo en nuestro medio, sino fuera del país. Así que va a ser muy agradable volver a tenerte aquí en el programa. ¿Sí? Si me permites, muchísimas gracias, Martín. Nuevamente felicito que hayan espacios que se ocupen de educar a nuestra población y que nos permitan dar mensajes lo más claro por el bienestar de la salud de la ciudadanía, ¿no? de la persona a pie. Claro. Gracias por la invitación y cuando gustes. Muchas gracias, Eduardo, por tus comentarios. Nuevamente agradeciendo a los auspiciadores de este programa, Coltene, Micromega, DentoShop, Asyami, Imagen Estudio y BPI Media. A todos ellos, nuevamente el agradecimiento. Nos vemos. Esto fue Enjuiciando a la Muela. Hasta la próxima. Tips claves para la mordida invertida. No solo es un problema de un diente cruzado, puede ser un problema de dientes, del maxilar de los huesos y cuando compromete el rostro suele ser un poco más complejo. La causa principal en una mordida invertida severa es genética. Puede ser una mandíbula grande y el maxilar superior pequeño o una combinación de ambos. Los hábitos influyen más en el mover los dientes, no tanto en el crecimiento del hueso. La evaluación temprana es clave. Si tu hijo ya tiene dientes y notas que muerde al revés, llévalo al odontopediatra. Él será el primero en evaluar y derivar al especialista correspondiente. No esperes a la adolescencia. El tratamiento depende del origen. No todos los casos se tratan igual. A veces se guía el crecimiento de los huesos y otras se espera el desarrollo completo de ellos.